ocasiones cuando hay una persona que dice que ve espíritus, lo tratamos como alguien que está loco, pero no nos damos cuenta que ellos son los únicos que ven la verdad del mundo. Hoy les traigo una historia de alguien que sufrió esa verdad. Si te gusta mi contenido, suscríbete, dale like y comparte, me ayudarías bastante. Si tienes una historia o tema en particular que quieras que hable, déjalo en los comentarios. Sin más que decir, los dejo con el video. Trabajar en un hospital psiquiátrico no es algo que todos puedan hacer. No es solo el hecho de lidiar con pacientes cuya realidad es distinta, sino el ambiente en sí, cargado de historias que no siempre tienen explicación. Mi nombre es Raúl, y durante años he sido enfermero en este lugar. He visto de todo: gritos en la noche, pacientes que aseguran haber sido abducidos por extraterrestres, personas que creen ser figuras históricas, pero nada, absolutamente nada. Me había preparado para lo que sucedió cuando llegó Tommy. Tommy era un niño de apenas 9 años. Lo trajeron sus padres después de semanas de comportamiento extraño. Decían que hablaba solo, que despertaba en las noches gritando y aseguraba que había alguien más en su cuarto. En sus últimos días en casa, dejó de hablar con su familia por completo y se aisló en un rincón, murmurando cosas que nadie entendía. Cuando llegó al hospital, lucía pálido, con ojeras tan profundas que parecían grietas en su pequeño rostro. Mi primer encuentro con él fue inquietante, pero no por algo que hubiera hecho. Era su mirada, profunda y vacía, como si estuviera viendo algo detrás de mí. «Los ves, ¿verdad?», me dijo esa primera vez, señalando hacia la esquina de la habitación. Miré hacia donde apuntaba, pero no había nada. Solo paredes blancas y el tenue zumbido de las luces fluorescentes. «No veo a nadie, Tommy». «¿Estás seguro de que hay alguien ahí?», respondí con suavidad. Él solo asintió y volvió a su rincón, susurrando algo inaudible. Los psiquiatras dijeron que probablemente sufría de esquizofrenia infantil, algo raro pero posible. Comenzaron a medicarlo, pero las cosas no mejoraron. Si acaso, empeoraron. Pasaron los días y Tommy seguía hablando con ellos. Nunca decía exactamente quiénes eran, solo se refería a ellos como los que están aquí. Lo curioso es que parecía tranquilo al principio, como si de alguna forma estuviera acostumbrado a su presencia. Sin embargo, todo cambió una noche. Esa noche estaba haciendo la ronda nocturna, asegurándome de que todo estuviera en orden. Al pasar por la habitación de Tommy, escuché sollozos. Cuando abrí la puerta, lo vi acurrucado en un rincón, temblando como una hoja. «¿Qué pasa, Tommy?», pregunté, acercándome a él. «Vienen por mí», susurró, apenas audible. Sus ojos estaban llenos de terror, mirando más allá de mí, como si viera algo que yo no podía. «No los dejes entrar, Raúl. Por favor, no los dejes entrar». Intenté calmarlo, pero su miedo era tan palpable que me afectó más de lo que me gustaría admitir. Esa noche fue el comienzo de algo que ninguno de nosotros podía prever. Al día siguiente, Tommy estaba irreconocible. Su miedo había desaparecido, pero había algo más en su lugar: frialdad. Sus ojos, antes llenos de angustia, ahora estaban vacíos, como si todo rastro de humanidad se hubiera desvanecido. Lo que más me inquietaba era su sonrisa, una mueca que no parecía propia de un niño. «¿Estás bien, Tommy?», le pregunté, intentando sonar calmado. Él me miró directamente a los ojos y, con una voz que no parecía suya, respondió: «Ya no hay nada que temer, Raúl. Ellos ya están aquí». Los días siguientes fueron una pesadilla. Tommy comenzó a comportarse de manera errática. Se negaba a comer, a hablar con los médicos, pero lo más inquietante era cómo me observaba. Cada vez que entraba a su habitación, me seguía con la mirada, esa maldita sonrisa siempre presente en su rostro. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché risas provenientes de su habitación. No era la risa de un niño, sino algo más profundo, más gutural. Abrí la puerta con cautela y lo encontré sentado en su cama, mirando directamente al espejo que estaba frente a él. «¿Con quién hablas, Tommy?», pregunté, aunque no esperaba respuesta. «Con ellos. Quieren que sepas algo, Raúl», dijo sin voltear a mirarme.
Su voz era monótona, vacía. ¿Qué es lo que quieren que sepa?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Que ya no hay un niño llamado Tommy, dijo, girándose lentamente hacia mí. Su sonrisa se ensanchó de una manera antinatural, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando. Sus manos, pequeñas pero increíblemente fuertes, me sujetaron con una fuerza inhumana. Sentí un dolor punzante en mi mejilla, seguido de algo cálido que corría por mi piel. Estaba mordiendo mi cara. Grité, luché, pero su fuerza era descomunal. Finalmente, uno de los guardias irrumpió en la habitación y logró separarlo de mí. Fui llevado de emergencia al hospital, con la cara destrozada y el cuerpo temblando. Mientras me llevaban, escuché los gritos de Tommy resonando en los pasillos: «¡Ellos están aquí! ¡Ellos están aquí!». Pasé semanas recuperándome, y cuando finalmente regresé al trabajo, me enteré de lo que había sucedido. Tommy se había quitado la vida esa misma noche, utilizando un fragmento de vidrio del espejo. Aunque intenté seguir adelante, algo en mí había cambiado. Las palabras de Tommy resonaban en mi mente. Empecé a notar cosas, pequeños detalles que antes había pasado por alto. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros en los pasillos vacíos, una sensación constante de que alguien me estaba observando. Una noche, mientras revisaba los expedientes, encontré el dibujo de Tommy que uno de los médicos había archivado. Era un retrato simple, un dibujo de un hombre sin rostro rodeado de figuras oscuras. En la parte inferior del papel, con letras infantiles, estaba escrito: «Ellos siempre estarán aquí». Desde entonces, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro. Porque ahora sé que lo que Tommy veía no eran alucinaciones. Eran algo real, algo que todavía ronda este lugar. Y aunque trato de convencerme de que estoy imaginando cosas, en el fondo sé la verdad. Ellos están aquí. El retorno al hospital fue como caminar hacia una pesadilla consciente. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, un eco frío que parecía seguirme, burlándose. Mis compañeros me miraban con una mezcla de compasión y miedo, como si llevara una aura oscura desde aquella noche en que Tommy me atacó. La sala donde ocurrió todo seguía clausurada. Nadie quería hablar al respecto, pero los rumores volaban. Decían que desde su muerte, los pacientes de las habitaciones cercanas no dormían bien, murmuraban cosas incoherentes o gritaban en mitad de la noche asegurando que alguien los observaba. Para mí, esos rumores eran solo un recordatorio de lo que preferiría olvidar. Esa noche, me quedé en turno doble. El supervisor había insistido, y yo, por orgullo o necesidad de demostrarme que era capaz, acepté. Me encargaron organizar los expedientes antiguos en la bodega del ala norte, la parte más antigua del hospital, un lugar al que evitaba ir incluso en mis días más valientes. La bodega estaba impregnada de polvo y un olor agrio que me hizo fruncir el ceño. Encendí la única luz disponible, una bombilla parpadeante que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas en las paredes. Mientras revisaba los papeles, escuché un sonido detrás de mí, el crujir de algo arrastrándose sobre el suelo. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El cansancio, Raúl. Es solo el cansancio, me dije en un intento de tranquilizarme. Sin embargo, mientras seguía trabajando, los sonidos continuaron, cada vez más claros. Eran pasos, pequeños y rápidos, como si alguien descalzo caminara sobre el piso polvoriento. «¿Hola?», pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Nadie respondió, pero las luces comenzaron a parpadear violentamente. El zumbido eléctrico se volvió insoportable, y por un instante, todo quedó en penumbra. Entonces lo vi, una figura menuda parada en el extremo de la bodega. «Tommy», susurré sin pensarlo. El niño estaba ahí, con su sonrisa torcida y sus ojos vacíos. No dijo nada, pero su mirada estaba fija en mí. Cuando parpadeé, había desaparecido, pero algo más había quedado en su lugar. Sentí un escalofrío recorrerme cuando noté las marcas en el polvo del suelo, pequeñas huellas que se dirigían directamente hacia mí. Salí de la bodega apresurado, con el corazón martillándome en el pecho. Al llegar al pasillo principal,
me crucé con Marta, una de las enfermeras más veteranas. Su rostro se tensó al verme. Raúl, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Quise reírme de su comentario, pero el miedo no me dejó. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador nos interrumpió. Venía del ala este, justo donde estaba la habitación de Tommy. Marta y yo corrimos hacia allá. Lo que encontramos nos dejó paralizados. Un paciente, un hombre mayor que jamás había mostrado comportamientos violentos, estaba arañando las paredes mientras repetía, «Él está aquí. Él está aquí». Esa noche se convirtió en un caos. Más pacientes comenzaron a actuar de manera extraña, golpeándose contra las puertas, gritando sobre figuras que los acechaban. Yo intenté ayudar, pero mi mente estaba en otro lado. En Tommy. En las cosas que él había dicho antes de su muerte. Al día siguiente, mientras revisaba las cámaras de seguridad para tratar de entender qué había pasado, vi algo que me heló la sangre. En las grabaciones de la bodega, pude verme trabajando, moviendo cajas y expedientes, pero no estaba solo. Detrás de mí, una figura se asomaba repetidamente, Tommy. Se mantenía en las sombras, con su sonrisa perturbadora y su cuerpo encorvado, como un depredador acechando a su presa. Y luego, justo antes de que apagara la cámara, hizo algo que nunca olvidaré, levantó una mano y señaló hacia mí, como si estuviera advirtiéndome de algo. Pasaron semanas, y aunque intenté seguir con mi rutina, las cosas solo empeoraron. Cada noche sentía una presencia detrás de mí. Cada sombra parecía moverse cuando no estaba mirando. Mi único refugio era convencerme de que estaba perdiendo la razón. Sin embargo, todo cambió la noche en que encontré una carta que Tommy había escrito antes de morir. Estaba escondida entre sus dibujos, llena de garabatos incomprensibles y una frase que me dejó sin aliento: ellos están dentro de mí, pero pronto estarán dentro de ti. Esa noche no pude dormir. Me sentía observado, incluso en la seguridad de mi hogar. Cuando finalmente cerré los ojos, soñé con Tommy. Estábamos en el hospital, pero todo estaba oscuro y silencioso. Él estaba parado frente a mí, con esa maldita sonrisa. «Ellos no se van, Raúl», dijo, con una voz que resonó como un eco infinito. Antes de que pudiera responder, se abalanzó sobre mí. Desperté gritando, con el sudor empapando mi cuerpo. No volví a trabajar al hospital después de eso. Renuncié al día siguiente y traté de seguir adelante con mi vida, pero no importa cuánto lo intente, no puedo escapar de su presencia. A veces, cuando estoy solo, siento su mirada. Otras veces, escucho susurros en el viento, palabras que no entiendo pero que me llenan de un terror primitivo. Hace poco, mientras revisaba mi teléfono, encontré una foto que no recuerdo haber tomado. Era mi reflejo en el espejo del baño. Pero detrás de mí, en las sombras, estaba Tommy. Él todavía está aquí,